Vamos entonces a hablar un poco acerca del presupuesto. Pero antes de empezar a hablar de presupuesto, yo quisiera mostrarles algo importante acá. Cuando estamos hablando de contratos, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo de lo que significa cuando trabajamos en una empresa y recibimos un documento que se llama términos de referencia, o sea, TDR, términos de referencia. ¿Qué hace, qué nos da los términos de referencia? ¿A qué se refieren? Se refieren a uno o varios documentos que nos ayudan a entender el trabajo que vamos a presupuestar. Los términos de referencia son el inicio de un proyecto. Y yo estoy trayéndoles un ejemplo que está relacionado con proyectos de ingeniería, pero podemos ver más adelante uno, en el transcurso de estos días, uno relacionado únicamente con edificaciones o con mantenimiento, como por allí tenemos una persona que está necesitando saber de mantenimiento. Lo cierto es que para nosotros poder desarrollar un presupuesto, tenemos que saber qué se va a hacer, ¿cierto? Sin duda. Entonces, vamos a ver aquí esto. Esto es una referencia de una de las tantas, pues, de mi carrera como estimador de costos. Se las voy a mostrar. Pertenece a la empresa Metor. Y entonces, esto tiene este término de referencia que se recibió tiene 3 documentos. Las condiciones generales de la ingeniería, procura y construcción de ese proyecto, el alcance de ingeniería, procura y construcción de los trabajos que se van a hacer y la convención colectiva de esa empresa. Vamos a ver más adelante que la importancia de estas convenciones colectivas que habían en el país, que las hay en todos los países, porque es una manera de establecer un salario, un nivel salarial para todas las profesiones que están desarrollando las actividades, como vimos ahorita en el Data Construcción. Voy a abrir uno de estos para que ustedes vean. Voy a abrir las condiciones generales de este IPC. Ok, como les dije, esto es un documento que provenía de Metanol de Oriente. Es una empresa que hace vida en el complejo Antonio Anzoátegui de Barcelona, Estado Anzoátegui, en Venezuela. Y este paquete era la ingeniería, procura y construcción de los trabajos tempranos para la instalación de una caldera auxiliar en la planta de Metor. ¿Okay? Así se llama el proyecto. ¿Okay? Estas condiciones generales se les envían a las empresas que van a participar en la licitación. Y contienen, por supuesto, el objetivo, el alcance del servicio, algunas condiciones generales como la duración del servicio, las áreas de desarrollo del servicio, el horario de trabajo, ¿sí? Que es muy importante, ¿por qué? Porque el horario de trabajo nos va a permitir calcular adecuadamente el factor de sobrecosto que vamos a aplicar a ese componente de la estructura de costos de algunas cosas importantes que tiene estas condiciones generales son los aspectos de seguridad, y esto es estándar que hay que leer todo
este documento, porque en el momento que usted lee, necesita como para cumplir todo lo que son los aspectos de seguridad, higiene y ambiente, se da cuenta de la cantidad de materiales que no pueden faltar en su presupuesto. Por ejemplo, aquí dice, la contratista dotará a todos sus trabajadores de los equipos de protección personal necesarios para la ejecución del servicio, botas de seguridad, bragas de algodón con cintas reflectivas en brazos y piernas, guantes, lentes de seguridad, monolentes, máscaras contra polvo y vapores orgánicos, caretas de Merilar, protectores auditivos, y los mismos deberán ser de buena calidad y aprobados por un representante de la empresa relacionado con esta materia. Asimismo, deberá proveer equipos de seguridad especiales donde la tarea así lo especifique. O sea, estos son los mínimos necesarios. ¿Se ve? Todo esto es parte de lo que tenemos que entregarle a los trabajadores que van a ejecutar esa obra, representan para la empresa costos que no pueden ser dejados fuera. ¿Se ven? Y fíjense esto, es importante. La ejecución de servicios se llevará a cabo en el siguiente esquema horario. El turno diurno de lunes a domingo de 7 a 12 y de 1 a 7 de la noche. Quiere decir, por esto que estamos leyendo aquí, que esto era una parada. ¿Ok? ¿Todos están claros en lo que significa una parada de planta? Sí, tenemos una idea. Las chicas que están estudiando. Ay, papá, se fueron a tomar café y no brindaron. Sí, sí, se entiende todo. Ok, fíjense bien, es muy importante poder leer este pliego, esto forma parte del pliego de licitación. Es muy importante leerlo y entenderlo, sobre todo las personas que van a estar generando el presupuesto de esta obra. El horario es muy importante porque el horario incide en la cantidad de tiempo efectivo de trabajo. Lo vamos a ver con detalle cuando veamos en la parte de labor. Pero esto es muy importante. Normalmente, las estimaciones de costos se hacen sobre la base de 8 horas de trabajo por día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como decir una condición estándar. Sin embargo, en casos como este, donde se especifica que hay una parada de planta, entonces ya ahí la condición del horario cambia y tenemos que adecuarnos entonces a esta cantidad de tiempo de trabajo. Y si ustedes se pueden dar cuenta que ya no estamos trabajando 8 horas al día, sino las 8 11. horas más el adicional, más las horas extras, ¿sí? Y esas horas extras, cuando veamos el cálculo del factor de sobrecosto de labor, nos vamos a dar cuenta de cuánto inciden en elevar ese factor. ¿Ok? Entonces es muy interesante poder entender que el factor de sobrecosto estándar a 8 horas se ve afectado por cualquier adicional, por cualquier. Eso lo vamos a ver con detalle en el día jueves, Dios mediante. Ok, fíjense entonces, vamos a seguir viendo por encimita de esto antes de seguir. Este término de referencia me indica tantas cosas importantes que debe saber el ingeniero o el técnico, la persona de planificación, la persona de estimación de costos, las personas que trabajan para propuestas en los departamentos se llaman de ofertas o propuestas, la parte comercial de las empresas. Es muy importante que todos los que estén involucrados en la oferta
lo lean, lo entiendan y el día que reciban este documento empiecen a generar las benditas preguntas aclaratorias. Porque como parte de este proceso, cuando el ente contratante envía esta documentación que se llama términos de referencia, inmediatamente establece una reunión aclaratoria. En la reunión aclaratoria, ¿quiénes van? Van todas las empresas que están ofertando, va un representante de la empresa, va un representante del proyecto, una persona que está ligada directamente con el proyecto, y así una cantidad, se hace una reunión bien interesante donde deberían ir todos los oferentes y poder expresar sus inquietudes, ¿ok? Entonces, una vez que se conforma en las empresas el equipo que va a presentar esa oferta, esa propuesta, esas personas tienen el deber de leer todo esto. Son apenas 13 páginas, lo ven acá, 13 páginas. Pero no es son los 3 que los mandaron, ¿no? Hay que leer todo. Y empezar a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer. La política, en la mayoría de los países, yo he trabajado acá, he trabajado en Colombia y desde Colombia para Perú y para México. Y todos se manejan igual. O sea, hay que generar las preguntas, hay que enviarlas por correo electrónico en el lapso que la empresa indica y luego, por supuesto, esperar la respuesta. Las personas que trabajan del lado del cliente, pues del lado del dueño, que están en la parte de contratación, son los que captan todas estas preguntas, captan todos los correos y tienen el deber de responderles a todos. Entonces, la pregunta que haga el oferente A, su respuesta la va a ver el oferente A, B, C. Todos tienen que ver las respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque eso es así de sencillo. Una cosa, las dudas que tiene uno no las tiene otro. Y cuando responden, resulta que el número 3 en la lista, el C, no había hecho ninguna pregunta relacionada con eso, pero cuando vio las respuestas se dio cuenta de que algo le faltó. ¿Se ve? Entonces, pues las personas que trabajan directamente con contratación tienen el deber de informar a todos los que están participando en la licitación acerca de todas las preguntas y todas las respuestas. Aquí, por ejemplo, esta es una sección imprescindible, que es lo que debe incluir la propuesta económica. Entonces, a la gente de ingeniería se le manda todo este índice para que ellos vayan haciendo su checklist, les sirva de checklist a la hora de compilar toda la propuesta que se va a entregar. Aquí está la carta de entrega de la oferta, el resumen de honorarios profesionales por disciplina y gastos reembolsables, el resumen del monto de la oferta por especialidad, el resumen total de horas hombres por disciplina, especialidad y producto a generar, o sea, los documentos y planos, y un CD contentivo de toda la información indicada en su propuesta económica. La persona del grupo que va a estar encargado de procura y construcción debe estar pendiente de generar el resumen del presupuesto, los análisis de precios unitarios de cada partida, incluyendo todos los consumibles, mano de obra, supervisión, transporte, implementos de seguridad necesarios para la ejecución del servicio, su estructura de costos, el desglose del factor de sobrecosto de labor, el desglose de gastos administrativos y un CD con toda la información. Como ustedes ven acá, se necesita un equipo, se necesita una cantidad de personas que puedan trabajar para elaborar y entregar a tiempo esa propuesta. Aquí el estándar indica que cuando van a la reunión aclaratoria
van con, con la primera propuesta es, no lo puedo entregar el martes, necesito entregarlo el otro martes. Eso es lo típico, solicitar una prórroga. Eso es lo más típico. Lo primero, ese es el primer punto en todas las reuniones aclaratorias. Lo cierto es que esto es un documento muy interesante, el más importante de todos, porque están todos los requerimientos del cliente y hay que cumplirlos uno a uno. Otra cosa que tienen los procesos de licitación es que los departamentos de administración de contrato tienen una lista que ayuda a poder descartar una oferta y no perder tiempo en leerla y en aprobarla cuando le faltan muchas cosas. Entonces, cuando se hace una aprobación técnica, se abre el sobre económico. Si la empresa no, cuando se hace la revisión técnica, no cumple, la ley de licitaciones indica que no debería abrirse el sobre económico. ¿Ok? Pero eso, la ley de licitación es la general, pero cada empresa tiene su política, tiene sus normas, entonces, bueno, puede decidir abrir la técnica y la económica, y si no pasa la técnica, tampoco pasa la económica, no es considerada la económica si no pasa la técnica. Obviamente hay una relación directa entre la técnica y la económica, ¿sí? Se genera una matriz de evaluación y la matriz da el valor el valor necesario para que esté como promedio o sobre el promedio para poder abrir la parte económica. Es de suponer que si yo a nivel técnico no estoy cumpliendo con los requisitos de la matriz, quiere decir que me está faltando dinero en la económica, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Aquí en cuando llegamos aquí al final, nos vamos dando cuenta de que una parte importante de esto es, mire, todas las condiciones de facturación, todo eso está allí. Todo eso está allí. ¿Sí? A quién se le dirige, todo eso está allí. Ok. Asociado a este documento va... Oh, Señor... perdón, lo interrumpieron, disculpe. Pensé que era conmigo. Asociado a ese está también que es el documento mandatorio, porque es el alcance. El alcance. Y el alcance es la vida del proyecto. ¿Sí? Aquí se especifica todas y cada una de las actividades que se quieren presupuestar. Se dan los planos esquemáticos. ¿Para qué? Para que el grupo que va a generar la propuesta tenga una muy buena idea o una idea principal de lo que significa el lugar donde voy a trabajar y todo lo que tengo cerca para poder tomar todas las previsiones necesarias en la estimación. No importa que yo tenga una lista de partidas de 30, 40, 100, 40,000, 5,000 partidas, yo necesito saber dónde está lo que voy a hacer, quiénes tengo alrededor, qué procesos tengo alrededor, porque por ejemplo, en este caso, esto está
esta área punteada, que es donde voy a trabajar, está dentro de un área de proceso, algo que ya existe. Y quizás esto que ya existe hace que mi trabajo se complique. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque tengo que estar pendiente de una cantidad de equipos, tuberías, electricidad, cosas que hay cerca y que interrumpen el paso, que no es tan sencillo pues poder ir a hacer un trabajo como cuando se hace grassroots, o sea, cuando está nuevo y no tengo ningún tipo de interferencia. ¿Les ha tocado trabajar en algo así? No, no lo he visto. La demás gente, nadie. Jorge, Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar en esas condiciones en las cuales plantea. entonces, no es lo mismo trabajar en un área limpia, donde yo voy a llegar a poder hacer todo lo que tenga que hacer en el desarrollo de ingeniería, a llegar a un área donde hay una operación y yo incluso tengo que pedir permiso para poder entrar. Eso lo vamos a ver cuando veamos los factores. Permiso para poder entrar al área todos los días y a lo mejor hasta 2 veces al día para poder trabajar acá. No voy a poder meter fácilmente cualquier equipo de izaje sobre todo o equipo de transporte. No lo voy a poder meter tan fácilmente porque miren, tengo tuberías, tengo una caldera existente, tengo un tanque de agua desmineralizada, tengo área de bombas. O sea, no está fácil poder llegarle aquí tan sencillo, pues, con todos los equipos que yo quisiera a la mano, ponerlos muy cerquita para poder hacer el trabajo de instalación que yo necesito hacer. Entonces, todo esto forma parte de ese alcance que yo debo estar pendiente para poder desarrollar mi ingeniería y para poder ejecutar un presupuesto que recoja con detalle todas esas implicaciones. ¿Ok? Los análisis de precios unitarios no deben ser vistos como algo, ¿cómo le digo? Como un recurso de carpintería, porque algo que tengo que hacer. No, no. Tiene que ser visto como un recurso que me va a ayudar, no solo a mí como gerencia, a tomar decisiones, me va a ayudar a planificar y a controlar el proyecto. Lo vamos a ver más adelante, la importancia de tener una estructura de costos en un análisis de precio unitario limpio, entendible, para todas las personas que están involucradas en el proyecto. No importa de qué disciplina estamos hablando, ¿ok? Una pregunta. Dígame. ¿Sí me escucha? Con respecto al tema que menciona, con las interferencias que hay en la planta, el tiempo de acceso que se pueda tener a la planta, o sea, hay un ejemplo que quisiera aclararlo. Si llevamos un equipo a ese sitio, por supuesto, de acuerdo a todas las interferencias que hay, la permisología necesaria, va a durar un tiempo, ¿no? Lógicamente, el equipo quizás puede durar en la parte de fuera de la planta 1 día, 2 días. Pero si yo estoy realizando un análisis de precio para concursar en el trabajo, ¿cómo yo puedo, o sea, considerarlo? De repente puedo tener la idea y conocer, bueno, está un poco complicado lo de los permisos y puedo considerar que voy a pasar 2 días, pero si no pasa así, si se extiende y puedo pasar 4 o 5 días, ¿de qué manera puedo cubrirme con eso? Bueno, lo vamos a analizar. Cuando veamos la parte de equipos, lo vamos a ver por completo. Pero cuando tú vas a concursar, tienes que tener en cuenta justamente esos dos detalles.
Primero, que tú vas a tener que, si tú en tu empresa no tienes el equipo, vamos a ponernos uno muy acorde con este ejemplo que estamos haciendo. Una grúa de 180 toneladas, por ejemplo. Y tú tienes una empresa de construcción, pero no tienes una grúa de 180 toneladas. Lo más correcto es que tú pidas la cotización de alquiler de esta grúa, alquiler diario o alquiler por hora, y tengas en cuenta la cantidad de tiempo estimado que va a durar esa instalación o la grúa dentro de la instalación. ¿Ok? Es bien importante. Cuando lleguemos a específicamente analizar los equipos, te vas a dar cuenta de los diversos métodos. Lo que sí es importante es que tú puedas recuperar lo que estás pagando, obviamente. Hablando desde los zapatos de contratista, ¿eh? Me voy a poner en los zapatos de contratista. Si tú vas a hacer un análisis de precios unitarios y tú tienes en tu empresa la grúa de 180, es mucho más fácil para ti colocar un más y no como si tú estuvieras cobrando la tuya por depreciación. Porque tú no sabes en qué momento tu grúa puede fallar y te toca alquilar algo. Entonces hay que considerar el escenario más desfavorable, que sería si a ti te tocara pagar un alquiler. ¿Ok? El otro asunto bien, no es complejo, al final siempre resulta que lo puedes hacer, pero a la hora de participar para ganar, obviamente que tú no vas a colocar en el precio unitario el recobro de esa grúa en una sola partida, a menos que sea que la grúa la vas a utilizar solamente esa vez. Si es así, no queda otra sino cobrarla completa, ¿ok? Pero lo vamos a ver con detalle, te prometo que lo vas a ver con detalle. Todos los casos que se pueden presentar con los equipos para poder recuperar a nivel de costos de operación y posesión y a nivel de alquiler. ¿Alguien más tiene algo que aportar, que quiera decir en este momento? Bueno, por ejemplo, al usted comentar que es importante señalar que la planta ya tiene cosas construidas porque nos afectan el presupuesto, únicamente afectaría en la parte de la maquinaria porque, por ejemplo, cuesta meterla, entonces podríamos decir que el alquiler tiene que extenderse más tiempo porque no puedes movilizarla con facilidad o algo así, y por eso afecta a los costos, o afectaría en algún otro aspecto. Afecta en muchos aspectos. Mira esta imagen que acabo de colocar aquí ahorita. Fíjate bien. Si te das cuenta, aquí en este tramo que estamos viendo, hay columnas, hay un pipe rack, hay tuberías de procesos que están trabajando, ¿verdad? Y tú tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. Tienes que instalar esta bandeja, tienes que instalar los soportes y después a las bandejas meterle los cables, por supuesto, el cableado eléctrico que lleva. Ok, el asunto es que de repente el área está tan congestionada que no te permite meter una grúa, sino que tienes que hacer todo el trabajo con un trolley, con un elemento de izaje fijo desde la parte de arriba para poder levantar, ¿no? Ese tipo de consideraciones que se llama constructibilidad, debe ser referido por las personas de ingeniería, los que están desarrollando ingeniería, para que tú como estimador de costos o como planificador tengas en cuenta las duraciones de cada actividad relacionada a esta densidad que hay aquí cuando vas a hacer un trabajo. No es lo mismo cuando no hay nada y tú vas a empezar a colocar el pipe rack, a cuando ya está hecho y tienes que hacer un trabajo.
te puedo decir que inclusive si aquí tocara cambiar una válvula aquí en esta tubería, seguramente si no te permiten acceder a esto por otras vías y tienes que hacerlo con una grúa, seguro la válvula puede ser de 3/4 de pulgada, pero te va a tocar colocar una grúa de 120 toneladas para poder llegarle aquí, dependiendo de dónde vayas a colocar la grúa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque obviamente si a los alrededores sigue habiendo proceso, no tengo un espacio donde colocar. Ahora, si en esta calle que está aquí yo puedo colocar la grúa, me dan permiso para hacerlo, pues obviamente sería una capacidad distinta. Pero todos esos detalles van saliendo cuando se hace la ingeniería. Y por eso es bien importante que el grupo de trabajo, el equipo de trabajo que se asigne para hacer la oferta y posteriormente para desarrollar el proyecto, esté en comunicación constante con el estimador de costos o con la persona que va a hacer el análisis de costos, para que no quede nada fuera. No, imagínate tú que yo saque un presupuesto y resulta que no contabilicé una grúa de una capacidad superior a 50 toneladas, que ya es una grúa grande, en el presupuesto. O sea, eso te mueve una cantidad de consideraciones, te mueve la contingencia, te comes el dinero de la contingencia, puedes comértelo en un equipo que te faltó. ¿Lo ves? Entonces, siempre es importante establecer, leer bien y entender bien los alcances, pero la otra cosa bien importante es mantener la comunicación con las personas que están haciendo la ingeniería, para que tú puedas tener en cuenta todos los elementos que necesitas considerar en el análisis de precios de esta actividad específica. Entonces, siempre es muy importante cuando empecemos a ver un poco más adelante los ejemplos de los análisis de precios unitarios, te vas a dar cuenta de esos detalles. Pero voy a aprovechar que tú estás haciendo esa pregunta para que a partir de mañana voy a agregar algunos planos, algunas vistas que te puedan dar una mejor idea de cuando se trabaja, de la diferencia, cuando se trabaja en un espacio limpio, que en inglés se llama grassroots, y cuando se trabaja en un espacio operativo. ¿Ok? Es muy importante y son cosas que afectan sobre todo un elemento importantísimo del análisis de precios unitarios, que es el rendimiento de la partida. Vamos a seguir entonces. Gracias por la pregunta. Vamos a seguir entonces acá viendo lo que es presupuesto. Ok, ahorita acabamos de hablar entonces de que tenemos un contrato, de que tenemos que firmar el contrato una vez que nos ganemos la obra. Pero para ganarnos la obra, tenemos que tener un presupuesto y tenemos que haber sido invitados a la obra, por supuesto. Venimos hablando de lo que son los términos de referencia, de los documentos que los clientes les dan a las empresas que van a participar en la licitación de ese trabajo, y todo eso se resume en que yo voy a presentar generalmente dos sobres, un sobre técnico y un sobre económico. El sobre económico contiene la cantidad de dinero que yo estoy estimando que va a costar el trabajo. ¿Ok? Y dentro de eso, pues está un término que se llama presupuesto. El contrato de obra suscrito entre los participantes es acompañado por un presupuesto, que no es más que la expresión de los objetivos a lograr en términos financieros. En este caso, el presupuesto es la proposición u oferta, o sea, la propuesta, presentada por la contratista para la ejecución de la obra.
Desde el punto de vista de proyecto, el presupuesto cambia de forma. ¿Por qué? Porque lo que significa, cuando yo estoy del lado del cliente, significa que yo necesito presentarle a la gerencia cuánto puede estar costando mi proyecto. Y en ese momento se traduce como presupuesto. ¿Por qué? Porque tengo que pedir un dinero para que la gerencia me otorgue la posibilidad de ejecutar esa obra. Entonces, dependiendo de los zapatos en donde estemos analizando, el presupuesto se transforma en dinero para poder generarlo, hacer el apartado para poder generar el proyecto, o de los zapatos del contratista, el dinero el que voy a presentar yo como mejor oferta para ejecutar esa obra. ¿Ok? Una parte que vamos a ver el día de mañana tiene que ver con lo que significa la relación entre el desarrollo de ingeniería y las etapas, las distintas etapas que tiene un proyecto. Eso es una grafiquita que necesitan saberla y conocerla prácticamente todos los profesionales, porque no importa de qué disciplina sean, cuando estamos trabajando en un proyecto, todos pasamos por distintas etapas en el desarrollo de un proyecto, desde que visualizamos hasta que operamos o hasta que definimos el proyecto. Eso lo vamos a ver mañana, Dios mediante. Ok. En el caso de nosotros como contratistas, el presupuesto de obra, ¿qué hace? ¿Qué permite? Permite estimar las cantidades de recursos que deben invertirse. Permite comunicar los planes establecidos y los recursos asignados a los participantes del proceso constructivo. Esto es bien importante, este tópico. ¿Por qué? Porque sobre todo para los que contratamos con entes gubernamentales, en la ley de licitaciones establece que debe estar reflejado en los documentos que nos entregan cuál es el estimado base. ¿Qué quiere decir? El estimado base es justamente el estimado de costos que genera la gerencia que quiere realizar el proyecto, y que se supone que yo cuando reciba las ofertas deben estar desviadas de ese estimado base un porcentaje dependiendo de la clasificación o el nivel de ingeniería que se haya desarrollado para eso. Entonces, no es lo mismo entregar un paquete, entregar unos términos de referencia sin un estimado base, y que tú puedas recibir de 3 oferentes, por ejemplo, de uno el valor 100, del número 2 el valor 1000 y del número 3 el valor 100.000. Entonces, ¿cómo sabes tú que cuesta 100, que cuesta 1000 o cuesta 100.000 si no tienes un estimado base? Es bien importante poder hacer eso y definirlo, decirlo. No quiere decir cuando se va a ejecutar, cuando se abren los sobres, no quiere decir que el ganador necesariamente tiene que ser el más barato. No es verdad, eso no es cierto. Eso es un paradigma, pero no es cierto. Se tienen que tomar una serie de consideraciones adicionales para poder llegar a esa asignación. Si el ente contratante no tiene un estimado base, se las ve negras. No debería haber un llamado a licitación sin un estimado base que le permita a la gerencia propia y a los que están participando en el proceso tener una media de lo que puede ser el valor a ofertar. ¿Me explico con esto? Miren que este punto es bien importante. Sí, básicamente sería un valor de referencia para determinar a quién se le puede otorgar el contrato, pues, por lo que me dice. Más de Correcto. eso, menos de eso, ya se quedaría a criterio de acuerdo a lo que ofrezca la empresa contratista
como ejecución, pues. Correcto. Eso es, justamente. Luego, el presupuesto también permite recibir información de los participantes en términos homogéneos. ¿Qué quiere decir? Cuando todas las personas que están participando en el proceso tienen las mismas bases de participación, o sea, ya yo les dije cuál es el alcance, ya yo les dije cuáles son los criterios de diseño, ya yo les dije dónde está la planta, cuáles son las condiciones climatológicas del sitio, altura, temperatura, todas esas cosas. Yo espero recibir de todos esos participantes unas ofertas que sean, que entre una y otra tengan desviaciones, las propias pues de cada empresa, pero en términos homogéneos. O sea, todo mundo debería cotizarme las mismas 100 partidas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la ley de licitación tiene unos términos que pueden aplicarse muy estrictamente o de manera más flexible. Puedes tener una participación estrictamente, o sea, que contemple estrictamente las partidas que tú le dijiste que querías que ofertaran, o una variante que contempla tus partidas más otras. Entonces, la ley de licitaciones en Venezuela y en la mayoría de los países ofrece la posibilidad de que el oferente, el contratista, presente una oferta igual o variante de la que le están pidiendo que cotice. No por ser variante lo van a sacar del juego, no por ser variante. Pero todas esas cosas están escritas en ese documento que vimos ahorita, que son las condiciones generales del proceso. Todo eso debe estar dicho allí. ¿Para qué? Para que el contratista entienda que se tiene que ceñir a esa cantidad de partidas que le estoy dando, o que puede, de una manera más flexible, cotizar lo que yo le estoy pidiendo más algún adicional. Cuando eso pasa, normalmente el contratista, al no tener una cantidad sugerida, solo coloca precios unitarios, sin cantidad, lo que hace que esa oferta tenga más riesgo para el contratista, porque no tiene la cantidad. Y como no tiene cantidad, cuando empezamos a hablar dijimos que podía ser 100 metros cuadrados, pero a lo mejor a la hora del desarrollo eran 500 o eran 1000. Entonces se le hace un poco riesgoso al contratista poder tomar esa decisión de agregar partidas al listado que se le entrega originalmente. Muchas de esas cosas no pasan, no suceden, están escritas pero no suceden porque los contratistas hacen las preguntas aclaratorias y bajo esa respuesta se toman las decisiones para poder cotizar adecuadamente. ¿Vamos claros con eso? ¿Aló? Sí, sí, estamos claros. Ok. Bueno, finalmente no, el presupuesto sirve para muchísimas otras cosas, pero bueno, también sirve para evaluar el avance de la obra y proyectar el probable costo final. Esto es muy, muy importante y lo venimos hablando desde hace rato, que es la interacción, la coordinación interdisciplinaria que debe haber entre el estimador de costos y el planificador y el control de proyectos, ¿sí? Todo eso va junto porque el estimador de costos, al tener en su estructura 3 recursos fundamentales que son materiales, equipos y labor, le permite al planificador establecer duraciones de sus actividades y, por supuesto, en la planificación poder saber qué actividad se hace primero, qué se hace después o qué se puede hacer en paralelo, ¿sí? Entonces son actividades que se llaman con precedencia o sin precedencia.
Los estimados de costos, por adelantarles algo a ustedes, les voy a decir, los estimados de costos no toman en cuenta las precedencias o las actividades consecutivas. Se hacen estrictamente, como decir, una detrás de la otra. No hay precedencias allí tomadas en cuenta, ¿ok? Las precedencias y las actividades que se pueden hacer en paralelo se establecen cuando el planificador tiene el estimado de costos al final, terminado, y lo vacía en su red. Y puede establecer desde allí la duración total, promedio, pues, estimada de ese proyecto, y además de eso ayuda a establecer una cosa muy importante para lo que es el control de proyectos, que es la ruta crítica. ¿Todos sabemos aquí de lo que significa la ruta crítica? He escuchado el término, pero no lo tengo muy claro. ¿Alguien más? No, ni idea. Ok, lo estoy preguntando porque lo que quisiera es complementar. Sí, acuérdense que ahorita les dije que cuando terminemos la semana no voy a quitar nada, sino que voy a complementar la información. Entonces, esto que estoy preguntando lo que me permite a mí es poder hacer la dinámica en estos días restantes para ampliarles un poco el conocimiento y que lo que yo les diga lo puedan entender fácilmente y les quede a ustedes para su acervo cultural, pues. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? De verdad que no hubo un corte ahí. Ok, estamos hablando de la coordinación interdisciplinaria que debe haber entre un estimador de costos y un planificador y controlador de costos de un proyecto cualquiera que sea. Cuando el estimado de costos se genera, se termina, el estimado de costos consta de 3 elementos de costos fundamentales, que son materiales, equipos y labor. Esos recursos, el planificador los toma en su programa, que muchos planificadores usan MS Project, usan Primavera P6, no sé si han escuchado esos software que ayudan a establecer todas las actividades y sus duraciones y los recursos, como les estoy diciendo, porque los recursos provienen del estimado de costo. Cuando el planificador establece sus actividades y asigna duraciones conforme a los rendimientos que pudo ver en el estimado de costos, el planificador puede definirle a la gerencia cuál es el tiempo estimado de ejecución de esa obra. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta obra que acabamos de ver ahorita, trabajos tempranos para la instalación de una caldera. ¿Cuánto puede durar esa obra? Bueno, 45 días, por ejemplo, por decirles algo, porque estábamos hablando de que se hacía en una parada de planta, ¿verdad? Entonces, esos 45 días requieren que el planificador pueda establecer cuáles actividades se hacen primero, cuáles se hacen consecutivamente y cuáles se hacen en paralelo. ¿Cierto? Una vez que yo tengo definido eso, puedo establecer un elemento que es muy, muy importante en todo control de proyectos, que se llama la ruta crítica. ¿Qué quiere decir? Puede ser en una planificación que la ruta crítica sea solo una actividad, una partida, una de 100, por decirles algo. Pero puede ser que la ruta crítica esté conformada por varias partidas que son consecutivas. En este caso, este curso, esto que estamos viendo ahorita, no está referido a eso, pero a mí estoy haciendo las preguntas porque como hay personas que todavía están estudiando, otras personas que están recién graduadas y están entrando en el área,
Los términos son muy importantes. Es importante tener acceso a ese conocimiento. Y yo quisiera que, como vamos ahorita en este proceso que vamos, que yo pueda complementar ese conocimiento que ustedes están viniendo a buscar acá en este curso, sin llegar a mayores, sin llegar a poder ver una red de planificación, porque no es el objetivo de este curso, pero que no se les quede en el tintero una frase que yo dije y ustedes no entendieron y se quedaron sin preguntar. Eso es lo que quiero. Estamos todos aquí, somos todos profesionales y me encantaría que cuando no entiendan algo me digan para yo poder aclararlos. ¿Ok? Gracias. Chévere. Bueno, vamos a seguir un poquito aquí con esto. Muchas gracias. A la orden, a la orden. De todas maneras, lo que les prometo es que para que ustedes puedan ver lo que significa una actividad que es catalogada como ruta crítica, en el transcurso de estos días voy a buscar alguna información adicional para complementar ese conocimiento. Ok, sigamos aquí con el presupuesto. Fíjense que dice que el presupuesto es la forma de presentar el presupuesto, o sea, la cantidad de partidas que tengo y sus precios, y depende del tipo de contrato. No es lo mismo un presupuesto suma global que un presupuesto a precio unitario, y ya lo vamos a ver. En los contratos de obra a suma global, el presupuesto presenta una descripción de la obra a realizar y una sola cantidad de dinero que constituye la oferta por la totalidad del trabajo. Una variante de la presentación sería dividir la obra en sus partes relevantes o capítulos e indicar un monto por cada uno de estos. Fíjense, estamos hablando de suma global como tipo de contrato. Y dijimos que el suma global es un valor que incluye todo, supuestamente, todo. ¿Cuánto cuesta instalar la caldera? Cuesta $100,000, por decirles un número. $100,000 y ya, no dije más nada. No dije cuánto cuestan las obras civiles, cuánto cuestan las obras mecánicas, cuánto cuestan las obras eléctricas, cuánto cuestan las obras de instrumentación. Y todo eso suma 100,000. No, eso no lo dije. Entonces, el presupuesto suma global, dijimos hace rato, como contrato, es uno de los más riesgosos porque no puede faltarle nada. Si me falta algo, si no sumé algo, y cuando voy a generar empiezo a hacer mi trabajo y me doy cuenta que me comí algo, que no lo sumé, Dios mío, ese 100,000 se puede transformar fácil en 500,000. Y no lo voy a poder cobrar, porque resulta que las condiciones del contrato me las aplican y me van a decir, mire señor, la carta que usted está pasando de reconsideración no aplica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted dijo que esto costaba 100,000. Y bueno, cantidad de veces, mientras estuve trabajando en PDVSA, vi casos como estos en los que los contratistas se quedaban cortos en el alcance. Y prácticamente perdían dinero porque en esos años, en esa época, contratar con PDVSA y no cumplir era el descrédito total como contratista, ¿no? Entonces, muchas contratistas preferían terminar el trabajo y perder que no hacerlo. Luego las cosas han cambiado poco a poco, pero lo que sí es importante es que los contratos sumas globales son muy riesgosos para el contratista y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, tenerlo muy presente. Cuando usted le digan, mira, dime algo, suma global, ay, siéntese a calcular, siéntese a ver cuál es el alcance detallado para que no se le pase nada. Porque como se le pase algo que sea, que pueda representar el 80% de su presupuesto, bueno, ya ahí perdió todo el dinero. Perdió tiempo y perdió dinero. Ahora, el presupuesto en contratos a precio unitario
utilizan un formato típico de presupuesto, que lo vamos a ver más adelantico, en el que se indica una referencia o código de la partida, la descripción de la partida, la unidad de medida de esa partida, una cantidad aproximada a ejecutar por partida y el precio unitario para realizar cada partida. Inmediatamente en la columna del lado va el total en bolívares o dólares, dependiendo de la moneda en la que van a cotizar. Y esta columna registra los productos parciales de las cantidades de obra por los precios unitarios. Y la suma de todos estos parciales constituye el monto total del presupuesto, que es una línea que se coloca al final, por supuesto. En este caso, cuando estamos hablando de precios unitarios, también se pueden agrupar las partidas por capítulos y presentarse montos parciales totalizando por capítulos. O sea, eso lo vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de sistemas que están en el país y a nivel internacional, para que se den cuenta que podemos fraccionar por capítulos. Quiere decir, si yo como capítulo coloco las obras civiles, puedo sumarizar el parcial de lo que me cuestan las obras civiles. Si además de eso tengo obras eléctricas, entonces tengo el valor del capítulo civil, pero también tengo la suma del capítulo electricidad, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de disciplinas que estén involucradas en la obra. Esto es un ejemplo de lo que es el resumen general de un presupuesto. Y particularmente estamos hablando de un sistema que acá en Venezuela se llama LuloWin. LuloWin. Vamos a ver que aquí hay varios sistemas muy funcionales. El LuloWin es un sistema bastante amigable. Por amigable a veces queda como rezagado, pero es como la persona que el LuloWin tiende a ser, yo siempre lo vi así, tiende a ser tan cómodo que es como que te montas en un Toyota Corolla, pero resulta que estás manejando un Ferrari, ¿no? Es así de cómodo. Y hay que tenerle el respeto que se merece, porque realmente es un sistema bastante bien desarrollado, con el que puedes tener, como siendo ingeniero de costos o siendo estimador de costos, puedes tener una muy buena experiencia con ese sistema. Puedes obtener resultados bastante detallados. Entonces, pues, a veces sentirse cómodo implica que dejas de hacer cosas. Dígame. Profe, una pregunta, su opinión acerca del IP3, que es el que, bueno, que me recomendaron y es en el que he empezado a explorar un poco, ¿cuál sería? El IP3, ¿me estás diciendo? Sí, correcto, el IP3. Sí, es tan bueno como el LuloWin. El MAPREX, IP3, el LuloWin son muy buenos desarrollos. Ok. Gracias. Sí, en el transcurso de estos días los vamos a ver, no te preocupes. Bueno, fíjense que en este resumen general podemos ver entonces el total de materiales, el total de equipos, el total de mano de obra, y podemos ver los costos, la suma de los costos directos, y además de eso, los indirectos. ¿Cuánto es de administración? ¿Cuánto porcentaje de utilidad le asigné? ¿Y cuánto cuesta mi total del presupuesto según todos estos insumos que acabamos de ver ahorita? Además de eso, están las referencias por peso en porcentaje, porque estos son datos muy importantes para la persona que hace estimación de costos y para la gerencia. Poder establecer estos porcentajes y medirlos contra un histórico siempre es prudente. El LuloWin, por ejemplo, tiene una diferencia por redondeos y te la declara, y tiene obviamente el total general del presupuesto.
tiene el impuesto y el total con el impuesto. Normalmente, los presupuestos se presentan sin el impuesto, ¿sí? En los pliegos no se dice, pero bueno, yo en mi experiencia, en el 98% de los casos, siempre hay alguna contratista que lo pregunta para que se lo digan formalmente, para que quede escrito que va sin IVA, ¿sí? Esto por razones estrictamente impositivas con respecto al tipo de contratista que está ofertando, ¿eh? Casi siempre el valor que se presenta es este, hasta aquí, hasta total general de presupuesto. ¿Alguna pregunta con esta estructura? Este es el resumen. Y esta es la figura que estábamos hablando ahorita, es la figura 1.1, que tiene la descripción de el número de partida, el código que se le asigna a cada partida, la descripción, la unidad de medida de cada partida, una cantidad estimada que va aquí, el precio unitario en bolívares o en dólares o en la moneda que corresponda, y el total, que obviamente es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Va aquí. Obviamente, cuando termina esta hoja, tenemos la suma aquí, en esta celda, del total del presupuesto y el cálculo con IVA o sin IVA, si lo vamos a presentar. Tenemos la definición acá en el encabezado, el nombre de la obra. El propietario quiere decir es el cliente, la persona que está requiriendo el presupuesto, y la fecha. La fecha es muy importante, no es una casilla que deba dejarse de llenar. ¿Por qué? Porque lo que es más importante de todo esto que estamos haciendo es que en líneas generales los estimados de costos son a precio constante. Quiere decir, tienen un valor en la fecha en la que lo estoy entregando. No es un número que puede permanecer en el tiempo, sino está hecho en esa fecha que yo estoy declarando. Y eso es algo muy importante, tanto para el que emite el estimado de costos como para el que lo está recibiendo. Ok, vamos a ver entonces un poco todo este concepto que hemos estado hablando y que no lo definimos, que es la estimación de costos. En los distintos tipos de presupuestos se hace necesario la determinación de los precios antes de la ejecución de la obra. Este proceso recibe el nombre de estimación de costos. Estimación de costos es la compilación y análisis de todos los elementos que contribuyen e influencian en el costo de un bien. Nótese que se usa el término estimación y no cálculo, puesto que los costos son determinados a priori y tienen un carácter de probabilidad o suposición. La estimación de costos constituye un proceso complejo, ya que debe considerar las diferencias entre las distintas obras, las características de la localización que influencian en el transporte de insumos y personal, los factores climatológicos, las variaciones que el mercado impone a los insumos, la intervención de los organismos públicos y, por último, los imponderables a las que puede estar sujeta cualquier obra. Estimación de costos es estimación de costos. No es que nosotros tenemos una bolita de cristal, ¿ok? No somos brujos. Todo tiene una razón de ser y todo debe llevar un soporte, ¿ok? El asunto es, entre una empresa y otra, la diferencia en la estimación de costos la dan todos estos factores. Y cómo los diluyes dentro del rendimiento de tu cuadrilla para poder establecer una duración de una actividad.
Aquí es donde realmente se hace un esfuerzo de estimación, que puede estar, por supuesto, dependiendo del tipo de empresa que va a ser el presupuesto, debe tener un histórico que lo soporte, ¿sí? Debe tener un análisis probabilístico que lo soporte para que pueda ser considerado esto como factible. Voy a hablar en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel de factores climatológicos, tenemos nada más 2 estaciones. O llueve o no llueve, ¿cierto? El asunto es que cuando llueve, dependiendo de la zona donde estamos, donde vaya a hacerse el trabajo, podemos tener unas cantidades de lluvia, cantidades de agua importantes que me dificultan el trabajo, ¿sí? Y cuando no es época de lluvia, entonces también puedo tener unas temperaturas o polvo o otras situaciones de carácter climatológico a nivel de sequía que también impactan desfavorablemente sobre el desarrollo de un proyecto. Si eso es en Venezuela, que nada más tenemos esas 2 estaciones y que claramente están definidas, porque tenemos ya un estándar pluviométrico nacional que ha cambiado con el transcurso del tiempo por todas las variaciones climáticas a las que está sometido el planeta, pero que son más establecidas, pues, que un país que tiene las 4 estaciones. Entonces, en un país donde hay primavera, invierno, otoño, y el otro que me falta, ¿quién es? Verano. Los números cambian completamente. La actividad y el rendimiento cambia. No es lo mismo una persona que va a trabajar en verano a la que va a trabajar en invierno. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente las variaciones de temperatura, las incidencias de los rayos solares, la exposición al clima impacta en la productividad del ser humano que está haciendo, operando o laborando en alguna actividad. ¿Sí lo ven, verdad? Se fueron a tomar café y no me invitaron. Por aquí seguimos, por aquí seguimos. ¿Se entiende esto acerca de los factores? Sí, sí, claro, claro. Ok. Yo creo que tú estás conmigo y los demás se fueron a tomar café. Vamos a ver si alguien más dice. Ok, me voy a tomar un poquito más de tiempo Aquí del estamos, día de aquí. hoy, que empezamos un poco más tarde. Ustedes me dicen si lo paramos y seguimos mañana o podemos terminar estas láminas que faltan. Profesor, tiene su planificación, terminemos lo que tengamos que terminar. Claro, tú estás muy dispuesto. Vamos a hacer el consenso a ver si los demás quieren. Ya lo que falta ahorita son estas generalidades porque ya mañana entramos, Dios mediante, y no haya en los problemas técnicos que tuvimos hoy, entramos de lleno en la materia de materiales y así sí vamos a tener más oportunidad de poder hablar pelo a pelo cada componente de los costos. Bueno, Culmínelo, vamos a culminar. ok, chévere, buenísimo. Vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son las características de los costos y su estimación? Aquí dijimos eso. Los costos son aproximados. Yo puedo tener una base de datos que la tomé estando trabajando acá en Barcelona. La obra se va a hacer en Barcelona, en José, por decirles una ubicación, pero los costos los tomé de Caracas. Sí son costos aproximados, ¿verdad? Y en teoría deberían serlo. Ajá. Y si yo los tomo en Barcelona directamente, Son más aproximados. son más aproximados. Tú lo dijiste perfectamente.
son más aproximados, pero siguen siendo aproximados, porque los costos tienen una vertiente muy difícil, que depende de dónde, de qué lugar me dio los valores. Entonces, quiere decir que siempre van a ser aproximados, ¿sí? Y en el momento que yo vaya a comprar, seguro que no van a costar lo mismo. Entonces, los costos son aproximados. Muy rara vez vas a encontrar un estimado de costo que cuando se calcule la desviación quede a 1% de desviación con respecto a la oferta presentada. Muy difícil, ¿sí? Ahí pasó algo. Nunca van a decir que el estimador de costo es muy bueno, no. Siempre van a decir, ahí pasó algo. Quiere decir que fuimos al mismo sitio a buscar los valores o qué sé yo. Pero los costos son aproximados y eso es una cosa que tenemos que estar muy pendientes. Sin embargo, fíjense el otro tópico que dice, la estimación de costos es específica. Depende de unas condiciones particulares de localización y tiempo que no se pueden generalizar, lo que acabamos de explicar, ¿ok? No se pueden generalizar. La estimación de costos debe adaptarse a los cambios de tecnología de ejecución y a las variaciones del mercado de insumos. Eso también es cierto, por lo mismo que acabamos de decir. No es lo mismo que yo busque un precio para un trabajo que se va a ejecutar en Barcelona y busque el precio en Maracaibo. ¿Ok? O en el caso de Jorge, una zona está en una zona norte y va a buscar el precio de una zona en el sur. No es lo mismo, porque todos esos números deben al final debe hacerse una estandarización, una homogeneización de esos valores, ¿verdad? Una homologación para que yo pueda decir lo que compré en Maracaibo puesto en Barcelona me cuesta 10 y lo que compro en Barcelona puesto en el sitio me cuesta 8. Ah, bueno, voy a utilizar el de Barcelona. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver mañana en los materiales y cómo homologarlos. La estimación de costos puede realizarse analíticamente descomponiendo el costo de sus componentes o deductivamente estableciendo relaciones de similitud. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una bomba de 100 HP en Caracas y cuánto cuesta la bomba de 100 HP en Houston? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación de similitud que consigo? Que la bomba sea de 100 HP, que sea de repente la misma bomba, la bomba centrífuga. No debería poder agarrar una bomba de tornillo contra una bomba centrífuga, porque los valores normalmente no son iguales. Entonces, aquí se pueden hacer otro tipo de consideraciones, pero cuando estamos hablando de análisis de precios unitarios, este tópico particularmente no entra mucho en consideración porque el análisis de precio unitario es muy detallado y me permite con nombre y apellido colocar el elemento, el material dentro del elemento de costo, que es materiales, con su nombre y apellido. Estoy comprando un tornillo de 1/8 por 1/4 de acero al carbono, ¿ok? Con rosca UNC, con cabeza hexagonal. O sea, estoy dándole toda la precisión que puedo para que ese valor sea lo más acertado posible. Entonces, si es así, es muy difícil que yo me ponga a descomponer los costos, ¿ok? Porque voy teniendo los elementos que privan en cada actividad, detallados. Y aquí es donde realmente, cuando estamos en este nivel, estamos en otro nivel de estimación, un nivel donde no hay mucha ingeniería desarrollada. Eso lo vamos a ver someramente en estos días próximos. ¿El costo de un bien presenta una serie de valores cambiantes en el tiempo? Sí, eso es verdad. Eso se refleja sobre todo en los equipos, ¿sí? En los equipos, recuerden
que tenemos voy a poner un ejemplo, una retroexcavadora. ¿Sí saben lo que es una retroexcavadora, verdad? Como equipo de movimiento de tierra. Sí, sí. Ok, la retroexcavadora tiene unos elementos como los cauchos, tiene la pala, tiene los gatos hidráulicos, ¿ves? Tiene el balde o el bucket que está en la parte de atrás de la retroexcavadora. Entonces, esos elementos cambian en el tiempo, porque una cosa es el valor del elemento completo, pero cuando yo estoy utilizándolo, se va desgastando y tengo que cambiar, por ejemplo, los dientes de la pala, ¿sí? O tengo que cambiar el filo del balde o los dientes del balde si tiene balde con dientes, o tengo que cambiar los cauchos. Entonces, esos elementos que son costos de reposición dentro del equipo inciden en el valor final cuando yo voy a presentar una oferta. Entonces, no necesariamente tengo que colocar precio de equipo nuevo cada vez que yo voy a presentar una oferta. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces nos toca trabajar en unas empresas que son netamente constructoras y tienen su stock de equipos. Entonces ya los valores allí cambian y tienen un valor en libro y yo tengo que respetar ese valor y tengo que poder depreciarlos adecuadamente en el tiempo, porque de otra manera, pues, se convierte el valor en una empresa de maletín, ¿no? Un valor estándar, como si yo siempre voy a estar alquilando y no es necesariamente así. Eso lo vamos a ver con detalle cuando veamos los equipos, pero le estoy dando una abreboca de lo que significa esto, decir que eso es así. El costo de un bien presenta una serie de valores cambiantes en el tiempo. Esto es así. Y cuando estamos hablando de personas, de labor, también representa unos valores cambiantes en el tiempo en función de que los salarios se van ajustando por distintas formas, por distintos mecanismos. Entonces, no necesariamente lo que yo coticé el 15 de febrero cuesta lo mismo que lo que coticé en 5 de junio. En Venezuela, por ejemplo, lo estoy diciendo, Jorge, para que lo tengas en la memoria, en Venezuela, por ejemplo, los primeros de mayo cambia el salario mínimo nacional. No sé en qué época cambia en tu país, pero aquí cambia el 1 de mayo. Entonces, todo lo que se estime antes del 1 de mayo tiene un número, un valor, que va relacionado a ese salario mínimo establecido legalmente a nivel nacional y que después va teniendo sus incidencias en los distintos tabuladores de las empresas que hacen vida en el país. Cuando pasa del 1 de mayo, ya el valor que yo coticé el 25 de febrero o el 25 de abril, vamos a ponerlo más cerca, el 25 de abril ya no es lo mismo. Entonces, por esa razón, o esa es una de las razones principales por las que las propuestas o las ofertas tienen un tiempo de vigencia determinado. ¿Ok? No son números que yo puedo dar, lo puedo emitir el 25 de abril y va a durar el resto del año. No es así. Tienen una fecha establecida de fin de la oferta. Esta oferta tiene vigencia hasta, y resulta que, bueno, tú colocarás allí hasta el 30 de abril o hasta el 15 de mayo, ¿sí? Pero eso es muy importante saber que casi todos los elementos de costos tienen variaciones cambiantes en el tiempo. ¿Está claro, verdad? Aquí veamos una cosa importantísima. Lo estábamos viendo al principio cuando yo les mostraba el libro que se llama Data Construcción y dice que es un manual de costos. Bien, es un manual de costos porque, ya les dije en ese momento, ya se los adelanté, que hay una gran diferencia entre hablar de costos y hablar de precios, ¿sí? El costo está determinado
por el valor de los recursos utilizados en la ejecución de un bien. Y el precio es el valor que el mercado está dispuesto a pagar por ese bien. Cuando un contratista determina el costo de una obra, le agrega una cantidad por ganancia o utilidad y una adicional por administración de esos recursos, de donde podemos decir que entonces el precio es el costo más la ganancia. ¿Sí? ¿Está claro ese concepto? Por eso que no es fácil después cuando tú estás hablando con alguien y te dice, mi costo es 100. Entonces, mi costo significa lo que me cuesta a mí generar el producto, pero no es mi precio de venta. No es lo mismo. Y por eso es que aquí, particularmente en Venezuela, pasa mucho eso, ¿no? Hay gente que no sabe las diferencias y a todo le dicen que cuesta y no que tiene un precio. No sé si les ha pasado, pero es normal que aquí mal utilicen los términos. Una cosa, vamos a suponer un ejemplo muy, muy sencillo. Yo hago una torta para vender y estoy aquí en mi casa, no pago renta, es mi casa propia, no pago alquiler, pago los servicios, pero no los diluyo como precio en la torta. Y cuando voy a vender la torta, tengo que agregarle a los costos de materiales, que es básicamente lo que se cobra, tengo que agregarle algún porcentaje por haber usado mi electricidad, por haber usado mi agua o el gas del horno, porque de una u otra manera son elementos que utilicé para realizar el producto final. Entonces, cuando la gente dice, ¿cuánto cuesta tu torta? Mira, no, mi costo es 100, pero tu precio, lo que tú vas a pagar, son 120. ¿Ves? Y ahí es donde está la diferencia. Ese 20 adicional puede tener englobado esos costos de servicios y mi valor de mano de obra, del tiempo que le dediqué a hacer la torta. Entonces es muy importante esto, que podamos diferenciar entre costo y precio. El precio de venta, el precio de la oferta ya incluye todos los costos que yo revisé en el alcance y después le agregué, ¿qué pasó? Me fui. No sé qué moví que se fue para allá lejos. Todos los costos y la ganancia, para yo poder, la ganancia que me establece mi jefe, mi gerencia, la estructura gerencial que esté a cargo de revisar el comité, como lo quieran llamar. Las empresas tienen diferentes nombres para este grupo de personas que revisan el valor final antes de emitir el paquete en una licitación. Ok. Los costos pueden ser estimados en base a las características de la obra, pero la ganancia está determinada por lo que el mercado está dispuesto a aceptar como precio total de la obra. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si yo estimo que a ese costo le voy a agregar un 33.33% adicional como parte de mi ganancia y de mis costos de administración, yo debo tener una base que me sustente ese porcentaje adicional que yo le estoy colocando. Entonces, puede ser algo tan sencillo como que el gobierno diga que yo tengo que ganar 25% y no 33%, o que yo en mi histórico, allá de todo el tiempo que yo he estado generando y haciendo proyectos y participando en licitaciones, pueda ver cuánto es mi mejor mezcla
entre administración y ganancia, administración y utilidad, que me den esa ganancia que yo espero. ¿Mm? Eso lo vamos a ver con detalle porque como forma parte de los costos indirectos, los vamos a ver. Hablando de eso, el costo de una obra o de una partida puede estimarse como la suma de varios componentes, cada uno de los cuales necesita un análisis específico, ya lo hemos venido diciendo todo este rato. Todo costo se puede descomponer en costos directos y costos indirectos. ¿Quiénes son los costos directos? Son aquellos que pueden ser identificados claramente dentro de la operación de construcción de un bien y están determinados por la suma de el costo de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la obra. ¿Sí? Y los costos indirectos, ¿quiénes son? Son aquellos causados por la organización que ejecuta la construcción. Estos costos no pueden ser claramente relacionados con el bien producido y por lo tanto deben ser asignados de alguna manera. ¿Cuál es la manera más simple de asignarlos? A través de un porcentaje, ¿sí? Pero aquí lo vamos a ver que ese porcentaje está relacionado directamente con el valor directo, con el costo directo. Pero que tenemos, siendo una empresa pequeña, mediana o grande, si tiene una estructura que me permita definir todos esos elementos, cuánto pago de alquiler de local, de la secretaria, del señor del vigilante, todos esos números, el café, cuánto pago de teléfono, cuánto pago de servicios, cuánto pago de impresoras o alquiler de maquinaria para el correcto funcionamiento de la oficina. Todo eso genera para mí costos indirectos. Ahora, ¿cuánto de eso le voy a derivar a un proyecto en específico? Es lo que es importante de calcular. Porque no puedo, en todos los proyectos no puedo distribuir el 100% de mis costos indirectos, porque así sí sería, ¿verdad? Que no participo nunca en nada, pues siempre voy a quedar muy, muy alto, porque no puedo recobrar todo lo que tengo como costos indirectos. Entonces, los costos indirectos están constituidos por los gastos generales de la obra en el sitio y los gastos generales de la empresa en la oficina central. Y eso es bien importante de calcular porque obviamente como parte de lo que es una estructura de empresa, el personal de administración, de contabilidad, de finanzas debe llevar registro de todos esos valores. Aquí podemos ver una tablita donde se desglosan los costos totales, los costos directos, los costos totales y los precios. ¿Cómo llego hasta allí? Los costos directos, como dijimos ahorita, tenemos los materiales, los equipos y la mano de obra. En los materiales tenemos los precios de listas, el transporte y los descuentos que yo pueda tener en caso de un descuento, ¿sí? Los descuentos no aplican en todas las empresas que cotizan materiales, ¿sí? Los descuentos pueden ser, por ejemplo, muy específicamente hablando, cuando yo tengo un acuerdo con PDVSA y PDVSA tiene ya una lista, hablando de PDVSA, Jorge, pero puede ser cualquier institución gubernamental que lo tenga, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un acuerdo con la empresa que fabrica tuberías a nivel nacional, que tenga una que esté casada conmigo y yo tenga un descuento específico con ellos. Yo le voy a decir a mi contratista, anda a comprarlas aquí en la empresa X porque te van a dar un descuento. Sin embargo, como política, como buena práctica de estimación de costos, un estimado de costos no debería ser hecho tomando en cuenta ningún tipo de descuento.
porque al final no sabemos si efectivamente se van a poder dar. ¿Sí me explico, verdad? Ajá, se fueron a dormir, me dejaron sol. Aquí estamos, si se explica bien. Ok. Bueno, fíjense que dentro de lo que es el renglón de equipos, tenemos equipos propios y equipos alquilados. Con respecto a la mano de obra, tenemos los salarios y los porcentajes que aplican sobre las leyes de trabajo. En todos los países hay algunos porcentajes que diluir, adicionarles a los salarios. Estos tres elementos me hacen mis costos directos: material, equipo y mano de obra o labor. Luego tenemos los costos indirectos, que son los administrativos y la utilidad, que me llevan a el precio de venta, a establecer el precio de venta. Y la utilidad, dice aquí, depende del mercado. Depende del mercado, pero realmente, poniéndome en los zapatos de la empresa donde trabajaba como contratista, no depende tanto del mercado, depende del histórico de los trabajos ganados en las empresas. Eso es quizás un valor mucho más importante que el mercado, ¿sí? Saber que te resultó poder tener una utilidad de 22% o de 25% o de 33% es muy importante y lo van midiendo al finalizar cada proyecto. ¿Está claro? Estos componentes del costo, miren que esto de aquí en adelante es la vida de lo que vamos a ver. Sí, sí, está claro. Chévere. Dijimos entonces que los costos directos pueden ser identificados claramente dentro de la operación de construcción de un bien y están determinados por la suma de el costo de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la obra. Ah, ya me fui para atrás. Perdón, era aquí. Aquí está, vimos los costos, los componentes del costo. Y esto, finalmente, es la estructura de un análisis de precios unitarios que emite un programa como Lulo Software. ¿Ok? Esto es el formato de un análisis de precios unitarios que emite este desarrollo, pero que en líneas generales es idéntico a lo que hace MAPREX o a lo que hace IP3 o a lo que hace cualquier otro que ande por allí. En México hay varios también, en Colombia hay unos cuantos desarrollos de este tipo, ¿sí? No todos los países, ojo, no todos los países utilizan análisis de precios unitarios. Es más, de hecho, la mayoría de los países en el mundo utilizan una relación de horas hombres por dólares y una tarifa asociada. Entonces, hay cantidad de información a nivel internacional que lo que están relacionados es a la productividad de cada partida y no a esta estructura. ¿Ok? No quiere decir que no se haga una estructura de costos donde se pueda definir cuánto de ese valor corresponde a material, equipo, labor, administración y utilidad. Pero no se hace de esta manera, con este formato, sino utilizando horas hombres y una tarifa dependiendo de la moneda que se vaya a utilizar. Horas hombres por dólares, o por libras, o por yenes, o por X, la moneda que le aplique. Sin embargo, en los países como México, Venezuela, Colombia, Perú, hasta donde conozco,
En Argentina creo que también la empresa YPF utilizaba análisis de precios unitarios, pero no todos los países suramericanos lo hacen, no todos lo usan. Así que bueno, esta es la estructura. Veamos aquí que hay los 3 elementos fundamentales: materiales, equipos y mano de obra. Los 2 adicionales, que son administración y utilidad, para llegar a el precio unitario. Pero también tenemos información muy importante dentro del análisis de precios unitarios. Tenemos el número de la partida, el código de la obra. Eso es importante desarrollarlo y vaciarlo en estos formatos, porque aparte de que forma parte después de una base de datos importante para los próximos proyectos, siempre es bueno definirle a cada quien su nombre y apellido. Tenemos el nombre de la obra, el cliente a quien le estamos cotizando, el nombre de la partida. Covenin, cuando dice aquí Covenin, es porque es un desarrollo venezolano, y Covenin tiene una cantidad de códigos establecidos con partidas típicas. Todas esas partidas pueden ser susceptibles a cambios de acuerdo al alcance de cada proyecto. Pero hay un estándar que ya está definido y que tú puedes partir desde allí para modificarlo de acuerdo a tu requerimiento. La unidad de medición de la partida, que es muy importante, la cantidad estimada y el rendimiento de obra que da la persona que están interviniendo en la actividad y los equipos que están utilizando. Bueno, señores, hasta aquí sí. Para mañana, materiales. Vamos a ir empezando a ver cada uno de estos cada uno de estos